Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Por mucho tiempo, las mujeres salvadoreñas fueron relegadas al quehacer doméstico. El cuidado de los hijos, la limpieza de la casa y la sumisión eran tareas asignadas exclusivamente a la mujer. Las mujeres no podían votar, opinar, participar en política, ni mucho menos estudiar. Por el contrario, los hombres sí tenían estos privilegios. Aunque las mujeres fueron excluidas de participar en hechos importantes para la sociedad, muchas no se quedaron de brazos cruzados. Y hoy en día, la historia nos muestra cómo muchas mujeres sobresalieron a pesar de la adversidad. La doctora Candelaria Navas es una socióloga salvadoreña muy destacada por su importante labor en temas relacionados a la historia y desarrollo de las mujeres en El Salvador. Ella nos explicará a través de un recorrido histórico las luchas de las mujeres salvadoreñas, sus roles en la sociedad, sus reivindicaciones, sus logros y todo lo que aún hace falta por garantizar el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Antes de 1950, las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían libre acceso a la educación. Opinar no era competencia de mujeres. Así lo han planteado varios estudios históricos sobre la condición de vida de las mujeres en El Salvador. Las mujeres salvadoreñas han sido excluidas en la toma de decisiones importantes a nivel de país. Sin embargo, al profundizar en la historia suenan nombres de mujeres que fueron sobresalientes en la literatura, el arte, la política y otros ámbitos en épocas de antaño. Afortunadamente, una reconocida investigadora se ha preocupado por rescatar y sistematizar la historia del sector femenino con la construcción de un libro titulado Sufragismo y Feminismo, visibilizando el protagonismo de las mujeres salvadoreñas. María Candelaria Navas es una destacada socióloga, con maestría en estudios latinoamericanos y doctorado en ciencias políticas. En toda su trayectoria profesional, se ha dedicado a profundizar en la historia de las mujeres. Navas, desde muy joven, se interesó por la temática de las condiciones de vida del sector femenino. Porque yo leí un libro que se llama 4 ensayos sobre la mujer, de un autor español que se llama Eduardo del Pino. Y eso me abrió los ojos para darme cuenta que era la situación de la mujer diferente a la del hombre. La preparación académica de Navas ha sido constante, a pesar de que ella experimentó algunos obstáculos para incorporarse al ámbito académico. Quizá por la generación a la cual yo pertenezco, me tocó como ir superando obstáculos, limitaciones que se me fueron presentando. Por ejemplo, una limitación es cuando yo salí de la Normal España, mi padre no me permitió venir a la universidad porque los estudios eran de noche y él tenía temor. Entonces yo no estudié de noche y cuando mi esposo me pidió que me casara con él, la condición que yo le puse fue que yo quería estudiar. Entonces él me dijo que me iba a apoyar. Navas por muchos años se ha dedicado a estudiar temáticas relacionadas con el movimiento de mujeres. Y ahí yo empecé a analizar la situación de la mujer salvadoreña, estando en México. Y mi tesis de maestría se llama Las organizaciones de mujeres en El Salvador, 1975-1985, porque yo me gradué en el 87. Bueno, con esa inquietud seguí estudiando, estudié la condición de la mujer refugiada. Cuando regresé a El Salvador, me introduje en las organizaciones de mujeres, hice estudios sobre las mujeres,
desde el 88. Hay un estudio un poco pionero que se llama Acceso de la Mujer a la Tierra en El Salvador, que se hizo en 1990, en donde analizamos la condición de la mujer rural. Durante muchos años, las mujeres fueron relegadas a un segundo plano en la toma de decisiones, pues las mujeres eran las que se debían encargar únicamente de los oficios domésticos y del cuidado de los hijos e hijas. Las mujeres vivían prácticamente invisibles a nivel político, económico, social y cultural. La nula participación en ámbitos distintos a los domésticos tiene sus raíces en factores concretos que han sido identificados por la investigadora Navas a lo largo de su trayectoria profesional. Visible los varones, invisible las mujeres. ¿Por qué? Porque se han dedicado a la crianza de las hijas, a los hijos, poco acceso a la educación, limitaciones, obstáculos para participar, que tienen que ver con limitaciones y obstáculos que tienen que ver primero con las condiciones de vida, después con los patrones socioculturales. Esos mismos patrones socioculturales conllevan a que las mujeres nos podemos sentir inhabilitadas, que no tenemos la habilidad para participar, que no tenemos las condiciones para poder opinar. Entonces se hace un círculo vicioso. La obra de Navas es el resultado de una investigación en la que logra recopilar y exponer la lucha sufragista y la consolidación de las organizaciones de mujeres en El Salvador para abogar por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Actualmente, el sufragio es un derecho de hombres y mujeres, tal como lo declara la Constitución de la República Salvadoreña. Sin embargo, años previos a 1950, las mujeres no podían ejercer el sufragio y mucho menos podían optar por un cargo político, razón por la que mujeres de la época concibieron la idea de luchar por la ciudadanía plena para las mujeres. Sin embargo, solo se logró un conato de movimiento sufragista. Pero nosotros no tuvimos movimiento sufragista en donde las mujeres pidieran el voto. Hubo una organización que lo solicitó a la asamblea, pero no hubo, digamos, manifestaciones de calle pidiendo el voto. La participación de las mujeres en la política se abrió camino con el atrevido acto de Prudencia Ayala, una orgullosa e india sonsonateca que apenas había cursado segundo grado de escolaridad. Prudencia Ayala intentó postularse como candidata a la presidencia de la República en 1930, cuando las mujeres carecían de ciudadanía plena. Cuando Prudencia Ayala se autoproclamó candidata, las leyes no permitían votar. Ella no lideró un movimiento sufragista como en otros países, porque en otros países, sí, Panamá hubo movimiento, hubo partido sufragista, feminista, porque ellas buscaban el voto a través de la movilización. La incursión de las mujeres en la política ha venido a pasos lentos, pero en la actualidad el panorama se presenta diferente con la creación de nuevas leyes que exigen la inclusión de féminas en los partidos políticos. Han emitido una ley en donde todos los partidos deben llevar el 30% de mujeres como candidatas, por ejemplo. Se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? ¿Eso es algo reciente? Es reciente. La ley de partidos políticos, el año pasado, la ley de partidos políticos. Entonces, imagínense cómo se avanzó, a ver cómo se ha cumplido, quién está monitoreando, quién está en observatorio. En El Salvador, las mujeres representan el 52% de la población. Sin embargo, su participación en los espacios políticos representa significativas brechas en la libertad democrática. Las estadísticas sobre la participación de las mujeres en los gobiernos locales como alcaldesas para el periodo 2012-2015 revelan que solo un 10.7% de estos es liderado por mujeres, y con relación a los cargos para diputados,
solamente 23 son ocupados por mujeres. Las oportunidades para hombres y mujeres a nivel político, social, económico y cultural se han presentado en un terreno desigual. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el trabajo de la mujer se ha visto supeditado a cargos complementarios. Sí, sufrí la discriminación, ¿verdad? Como mujer, en el sentido de las primeras experiencias como más secretariales, más de apoyo, aunque fuesen técnicas, pero era como es mujer, ¿verdad? Entonces se le relegan las actividades de apoyo. Entonces, eso, digamos, lo he vivido. El enfoque de género es un tema que poco a poco cobra auge en la agenda internacional y nacional. El género masculino y femenino son construcciones socioculturales que dependen del momento histórico en el que se nace e implica la equidad entre ambos géneros. La equidad de género supone la abolición de discriminación de los hombres hacia las mujeres y viceversa. A nivel de país, se han creado algunas leyes que garantizan la abolición de la discriminación hacia las mujeres. Podríamos mencionar 2 leyes que han estado vinculadas o que están directamente vinculadas: la Ley Especial Integral para una vida de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y la Ley por la Igualdad. Entonces son como 2 expresiones que concluyen, digamos, de un esfuerzo que se ha tenido a lo largo de casi 2 décadas de ver reflejado en la legislación salvadoreña mecanismos, ¿verdad?, que protejan a las mujeres. Estas leyes vigentes que amparan el desarrollo de las mujeres salvadoreñas son promovidas especialmente por organizaciones feministas. Candelaria Navas, casada desde hace casi 50 años con el escritor e investigador Luis Melgar Brizuela, es feminista por vocación. Ha liderado movimientos de mujeres como Las Dignas y durante toda su vida profesional ha estado vinculada a los diferentes grupos feministas en El Salvador. De acuerdo con Navas, definirse feminista implica ser conscientes del poder que tienen las mujeres sobre su vida y el respeto por el sexo opuesto. El feminismo como estilo de vida no concibe el antagonismo entre hombres y mujeres. Y en ningún momento el movimiento feminista se ha planteado con oposición a los hombres. Sí se ha planteado analizar la relación hombres y mujeres, pero no puede ser, pues, y se lo digo desde mi vida. Nosotros con Luis vamos a cumplir 50 años de casados. Es toda una vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él ha respetado mis metas y yo he respetado las de él. Entonces, lo importante es en una mujer las metas. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero alcanzar? Creo que se ha tergiversado, ¿verdad? Mucho sobre el feminismo y como que nos pone en contraposición, ¿verdad?, de los hombres, y como que las mujeres ya no queremos relaciones de ningún tipo, ¿verdad? Lo cual, como digo, ha sido tergiversado, porque el feminismo es una opción que cada persona tiene de transformar, en este caso las mujeres, de transformar esa condición, esa posición de subordinación en la que hemos sido sometidas a lo largo de la historia, ¿verdad? La historia del feminismo se puede visualizar a través de la consolidación de las organizaciones de mujeres en El Salvador, y precisamente la obra de Navas se ha convertido en un aporte fundamental para el movimiento feminista salvadoreño. Y siempre soñé con hacer un trabajo que me permitiera hacer un recorrido histórico por las diferentes fases de las organizaciones de mujeres, y así es como llegué a concebir un estudio que pudiera permitir ver la evolución de las organizaciones de las mujeres en el país. Navas alcanzó su meta.
y la materializó en la edición de su libro titulado Sufragismo y Feminismo, visibilizando el protagonismo de las mujeres salvadoreñas. La publicación del libro fue patrocinada por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer y por el Consejo de Investigaciones Científicas de la UES. En este libro se detalla el aporte de las mujeres en los cambios socioculturales, identificando 6 periodos históricos. El primer periodo yo lo definí cuando se fundó la Universidad Nacional, 1841. ¿Por qué? Porque la aspiración de todas las mujeres debe ser llegar a la universidad. Y si una sociedad tiene una universidad es porque ya tiene todos los estudios anteriores. En todo ese periodo entra Prudencia Ayala en 1930, entran las mujeres intelectuales en 1944. Entra también la organización que, no voy a decir luchó, pero que gestionó el voto, que es Liga Femenina. Liga Femenina se fundó en 1947. Y Liga Femenina fue la que planteó la solicitud ante la Asamblea Legislativa por la obtención del voto, que fue en 1950. El hecho trascendental de este periodo fue el surgimiento de la primera organización de mujeres de origen popular. Y es hasta 1956 que surge la primera organización específica de mujeres, que presentan planteamientos reivindicativos para las mujeres. Pero ellas eran esposas de obreros, fraternidad de mujeres. Antes de ellas estuvimos rastreando la historia y no encontramos. Encontramos sindicatos de costureras en los años 20, sindicatos de panaderas en los años 20. Un grupo de ellas pidió sufragio. Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas realizó una intensa labor cultural, educativa y política, logrando organizar a 1.500 mujeres en actividades como clases de bordado, mecanografía y confección de prendas de vestir, alternando con charlas cuyo contenido buscaba concientizar al sector femenino sobre sus derechos. Cuando creamos Fraternidad éramos gente que tenía política, que teníamos. Y entonces hicimos una carta de principios, las tiene Candelaria, yo se la pasé. Y entonces se llamaba Por la defensa de la mujer y del niño. Y entonces lo primero que hicimos fue, íbamos a las fábricas y a los lugares, por ejemplo, a las panaderías, me acuerdo avícola, donde recogían huevo y tal. Y empezamos a organizarnos. Hicimos un buen movimiento con unas mujeres vendedoras de queso en Sonsonate. Este segundo periodo también se caracterizó por la inserción de las mujeres en el movimiento popular revolucionario. Y entonces quienes estuvimos ahí, la mayoría éramos compañeras, esposas de comunistas. Pero entonces él entró a varios movimientos, Movimiento Abril y Mayo, varios políticos, a una sociedad Juventud 5 de Noviembre, y entró también al Partido Comunista. Entonces ya llegaba, ¿verdad? Este segundo periodo inicia el 57 y termina el 75. ¿Por qué? Porque el 75 es el Año Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas. En ese año se comienza todo el accionar de Naciones Unidas a favor de los derechos de las mujeres. El siguiente periodo se desarrolla en pleno contexto del conflicto armado. Las mujeres salvadoreñas han estado presentes en cada momento histórico del país. El único detalle es que no se ha visibilizado el protagonismo que han tenido, razón por la que la socióloga Candelaria Navas
ha recopilado el aporte de las mujeres a través de 6 periodos históricos. Primero, 41-56. Segundo, 57-75. Estos 10 años fueron declarados por las Naciones Unidas como la década de la mujer, igualdad de desarrollo y paz. Un periodo de mucha convulsión social. Sin embargo, logran surgir las primeras organizaciones interesadas en incorporar el enfoque de género. El Instituto de la Mujer y Ormusa son las primeras que surgen. Bueno, Ormusa surge allá por 1985, todavía en un contexto de un conflicto armado, donde la posición y condición de las mujeres era realmente pues de mucha nulidad, en el sentido de ejercer ciudadanía plena, aunque estaban vinculadas, digamos, a ese periodo de conflicto como combatientes, como las mujeres que también soportaban la guerra, pero su agenda, la agenda propia de las mujeres aún no se escribía. A partir de eso es que Ormusa nace con esa necesidad de empezar a entender que las necesidades de las mujeres merecían una agenda propia que pudiera ser puesta en esa mirada pública y que permitiera avanzar en sus derechos y reivindicaciones. El Instituto de la Mujer y Ormusa plantean los derechos de las mujeres y son ellas las que promueven la primera marcha de calle en el país. Yo estuve allí en el 88. Salieron las organizaciones de mujeres, yo hice un artículo sobre esa primera marcha y cuáles eran las demandas de las mujeres. La primera demanda era la paz. Pedían la paz. Según los datos de esta investigación, de los combatientes en el conflicto armado, el 35% eran mujeres. El cuarto periodo o segunda oleada de organizaciones de mujeres se refiere a las que van surgiendo de las actividades políticas de izquierda. En estas organizaciones se comienza a analizar la problemática de género en la sociedad, pero aún no se concebían de naturaleza feminista. Al inicio de las organizaciones de mujeres, costó mucho que las organizaciones se autodefinieran feministas. Costó muchísimo. Porque era un freno para llegar a las comunidades. Llegaban planteando el feminismo, porque muchas organizaciones fueron expulsadas de comunidades. Sí, eso no se ha documentado, pero sí, bastante difícil. Este periodo se caracterizó por una masiva divulgación de los derechos de la mujer: el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a vivir sin violencia, derecho a ejercer la ciudadanía plena, derecho y acceso a la justicia, derecho a la salud sexual y reproductiva. La divulgación de estos derechos permitió avanzar en el reconocimiento de los mismos. Del 90 al 92 se da el cierre de la guerra y comienzan las condiciones para crear las primeras organizaciones en El Salvador. Y yo de ese periodo tengo un artículo que se llama De guerrilleras a feministas, porque las organizaciones de mujeres son fundadas por exguerrilleras. Todas las organizaciones de mujeres. Y ellas, antes de eso, dan la lucha al interior de sus partidos. En la posguerra se consolidan aproximadamente 300 organizaciones de mujeres. De estas, la mayoría se mantienen vigentes. Entonces ya estamos entrando al sexto periodo, que después de los acuerdos de paz a la fecha, que es el momento que vivimos, que ha crecido mucho, se ha avanzado mucho, pero falta. Tenemos leyes, tenemos mecanismos, tenemos políticas, la Política Nacional de la Mujer, la Ley
por la igualdad, la ley contra la violencia, Ciudad Mujer, que si bien Ciudad Mujer no está creada por las organizaciones, pero si las organizaciones no hubieran hecho toda la labor educativa y de concientización, no habrían mujeres preparadas para trabajar ahí. Al finalizar el recorrido por los 6 periodos, es evidente que las mujeres han tallado a pulso la historia del país. El empoderamiento de la mujer se consolida poco a poco, en la medida que cada mujer se propone alcanzar sus metas. Dominio sobre nosotras mismas, eso quiere decir conocer mis derechos, saber cuál es mi realidad y si esa realidad yo la quiero cambiar o quiero que esté así. Si yo la quiero cambiar, soy feminista. El sufragismo y el feminismo son 2 ejes emblemáticos que visibilizan a las mujeres salvadoreñas como agentes de cambio en el desarrollo histórico de la sociedad.